En este video pretendo explicar problemas de la sección 15.5 con el tema de la prensa hidráulica. Estos ejercicios, por supuesto, los puede uno encontrar en el libro de Tippens. Se sabe que en toda prensa hidráulica se aplica la ley de Pascal, la cual dice que una presión externa aplicada a un fluido confinado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. Bueno, aquí presento ese dispositivo que se conoce como prensa hidráulica. Para los ejercicios que voy a atender, aquí se sabe que hay una fuerza de entrada. Esta fuerza de entrada siempre es más pequeña con respecto a esta fuerza de salida. También voy a estar trabajando con áreas del émbolo. El émbolo en realidad es una superficie que es de forma circular, de tal suerte que voy a estar utilizando precisamente la fórmula del área de un círculo. Ahora bien, esta área de este émbolo siempre va a ser menor con respecto a el área de este émbolo mayor que tendríamos en este caso. Por supuesto que al aplicar esta fuerza, este émbolo siempre va a tener un desplazamiento y ese desplazamiento siempre va a ser mayor con respecto al desplazamiento que siempre vamos a encontrar en la parte mayor del émbolo. ¿Qué significa? Significa que se va a cumplir que la presión de entrada siempre va a ser igual a la presión de salida. Es decir, la presión que se va a ejercer en esta parte del sistema siempre va a ser igual a la presión que se va a tener, en este caso, al otro lado de dicho sistema. Y también se va a cumplir el principio de que el trabajo de entrada que se va a dar en la parte de este lado siempre será igual al trabajo realizado del otro lado, es decir, el trabajo de salida. Bien, y una última fórmula que también vamos a involucrar es la de la ventaja mecánica ideal, donde dice que la fuerza mayor, si se divide entre la fuerza menor o en su defecto el área mayor entre el área menor, siempre va a darnos dicho valor. Bien, procedo en este caso a resolver lo que es el primer ejercicio, el cual dice de la siguiente manera. Las áreas, en este caso es el 15-15, ejercicio 15-15, dice las áreas de los pistones grande y pequeño de una prensa hidráulica son 0.5 y 25 pulgadas al cuadrado respectivamente. Y viene la primera cuestión. ¿Cuál es la ventaja mecánica ideal de la prensa? Pues bien, como dije hace un momento que esta era la fórmula y ya la tengo lista para trabajar. Y en este caso, si se dan cuenta, nosotros ya tenemos la información de área grande con respecto al área pequeña. Entonces voy a trabajar realmente con esta razón, de manera que ahorita me despreocupo de esta otra y vamos a sustituir. El área mayor, que tiene un valor en este caso de 25 pulgadas al cuadrado, y se va a llevar efecto una división entre el valor de 0.5 también pulgadas al cuadrado. Bien, las unidades de medida vean cómo van a desaparecer prácticamente y llevamos efecto nuestra división de 25 entre 0.5, dándonos un valor simplemente de 50. Y ya tenemos encontrada lo que es la ventaja mecánica ideal. Por supuesto, sin unidades de medida. Siguiente cuestión en este ejercicio. Dice, ¿qué fuerza se tendrá que ejercer para levantar una carga de 1 tonelada? Y su equivalente en este caso nos lo dan también de igual manera, que corresponde a 2000 libras. Bien, entonces en este caso, si se dan cuenta, dice qué fuerza se tiene que ejercer para levantar una carga de 1 tonelada. Se supone que la incógnita se refiere a esta fuerza, la que tenemos que aplicar en esta parte
para levantar aquí precisamente ese valor. Muy bien, entonces vamos en este caso, si gustan, a despejar lo que corresponde a la fuerza 1. Entonces realmente el área 1 que se tiene en este caso dividiendo, lo podemos pasar al otro lado multiplicando. Es decir, nos quedaría que la fuerza 1 será igual a la fuerza 2 por área 1 que pasa de estar dividiendo a estar multiplicando. Y por supuesto se va a dividir entre el área 2. Bien, vamos a hacer la sustitución. Nosotros en este caso tenemos el valor de la fuerza 2, es decir, la fuerza grande, que en este caso corresponde a 2000 libras. Vamos a sustituir aquí el valor de 2000 libras y lo vamos a afectar por el área 1. Si bien recuerdan, el área 1 mencioné hace un momento que se refiere a el área menor. Y el área menor, si ustedes recuerdan, tiene el valor de 0.5. Entonces aquí es un 0.5. Por supuesto que son pulgadas al cuadrado. Y se va en este caso a dividir entre el área 2 que corresponde a el área mayor. Y en este caso suele ser el valor de 25 pulgadas al cuadrado. Muy bien, si ustedes observan en este caso, pulgadas al cuadrado con pulgadas al cuadrado se van a eliminar entre sí y llevamos a efecto las operaciones. Es decir, vamos a efectuar el producto de 2000 en este caso por el valor de 0.5 y dividirlo simplemente entre 25. Y nos va a dar un valor de 40, el cual va a tener una unidad de medida como se puede observar, en este caso simple y sencillamente en libras. Bien, pasamos en este caso a tratar de contestar la última cuestión que dice que a través de qué distancia deberá actuar la fuerza de entrada para levantar esta carga hasta una distancia de 1 pulgada. Entonces en este caso, si se dan cuenta, esta es la distancia que nos están tratando de cuestionar, la distancia, en este caso más grande que se va a dar para que en este lado pueda subir, en este caso precisamente 1 pulgada. Entonces, si yo tengo aquí ya la fórmula lista, simple y sencillamente la fuerza 1 que se encuentra en este caso multiplicando, simplemente la vamos a pasar en este caso al otro lado. Al otro lado, si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Tendríamos distancia 1 es igual a fuerza 2 por distancia 2, precisamente sobre la fuerza 1. Bien, empezamos a hacer la sustitución. Un valor de la fuerza 2 que, como ya vimos, está expresado por el valor de la fuerza 2 de 2000 libras. Entonces empezamos colocando aquí el valor de 2000 libras que se va a multiplicar en este caso por la distancia 2. En este caso la distancia 2 que nos están solicitando es de 1 pulgada. Entonces ahí está 1 pulgada. Y por supuesto se va a dividir entre la fuerza 1, que es un valor que precisamente corresponde a 40 libras como lo acabamos de obtener. Aquí las unidades de medida que podemos eliminar son las libras, se eliminan entre sí y llevamos a efecto nuestras operaciones. Ahora tenemos el valor de 2000, simple y sencillamente multiplicado por 1 y dividido entre 40. Y vamos a observar que corresponde, en este caso, a 50 el valor numérico y la unidad de medida definitivamente corresponde a 50 pulgadas. Bien, ya saben que estas respuestas las pueden encontrar precisamente en el libro de Tippins. Procedo a trabajar el siguiente ejercicio, es el ejercicio 15-16 y en este caso dice de la siguiente manera. Dice, una fuerza de 400 newtons se aplica al pistón pequeño de una prensa hidráulica cuyo diámetro es 4 centímetros. ¿Cuál debe ser el diámetro del pistón grande para que pueda levantar una carga de 200 kilogramos?
Bueno, yo puedo proceder a encontrar la fuerza mayor, en este caso aplicando la fórmula de masa por gravedad, ya que en este caso tengo un valor de 200 kilogramos. Entonces vamos a poner 200 kilogramos y lo vamos a afectar por la gravedad, que corresponde a un valor cercano a 9.8 metros por segundos al cuadrado. De tal suerte que al efectuar ese producto vamos a encontrar 200 por 9.8 nos va a dar un valor de 1960. Sabemos en este caso que al afectar kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, la unidad de medida precisamente son newtons. Entonces ya tengo la fuerza 2. Y si se dan cuenta, también conozco lo que es la fuerza 1. Y también conocemos el diámetro, en este caso pequeño, que es de 4 centímetros. Y lo que nos solicita es el diámetro mayor, como se puede observar. Bien, mencionaba hace un momento que esta área corresponde al área de un círculo en realidad. Entonces, yo voy a suplirla precisamente en esta fórmula por los siguientes valores, es decir, o por las siguientes expresiones. Fuerza 1 quedará dividido realmente por el producto de pi por el radio 1 al cuadrado. Este radio es el más pequeño, recuérdenlo. Y por supuesto es igual en este caso a la fuerza 2. Y se va a dividir en este caso, también como es un émbolo, representa el área de un círculo, pues va a ser también por el producto de pi por radio al cuadrado, pero por supuesto que aquí me refiero al radio 2 en este caso, es decir, al radio más grande en consideración. Bien, voy a tratar de sustituir los valores que presento en este caso. La fuerza 1, es decir, la fuerza menor, que en este caso está dada por 400 newtons, aquí la voy a expresar. Ahí está, 400 newtons. Sobre pi y el valor del radio más pequeño. Si yo tengo un diámetro de 4 centímetros, definitivamente si yo quiero el radio, pues va a ser justamente su mitad. Entonces realmente ahí yo voy a considerar 2 centímetros en este caso, 2 centímetros de radio, y por supuesto que va a estar expresado al cuadrado. Ahora bien, la fuerza 2, que es la fuerza más grande, como pudimos observar, corresponde a un valor de 1960 newtons. Entonces vamos a poner aquí el valor de 1960 newtons, por supuesto, entre lo que es el valor de pi. Y definitivamente este radio al cuadrado, este radio 2 al cuadrado, me va a ayudar a encontrar el diámetro que me están solicitando en el pistón grande. Entonces esta prácticamente va a ser nuestra incógnita. Bien, es una ecuación y como toda ecuación de este tipo, yo tengo newtons multiplicando en la parte superior, en ambos lados, se pueden eliminar. Tengo en el lado izquierdo dividiendo el valor de pi y en el lado derecho de igual manera también los podemos en este caso eliminar. Y trabajando con lo que resta, entonces si yo tengo radio 2 al cuadrado dividiendo, va a pasar multiplicando definitivamente al valor de 400. Entonces me quedaría 400 que multiplica a radio 2 al cuadrado. Y en este caso 2 centímetros al cuadrado que se encuentra dividiendo va a multiplicar a 1960. Entonces aquí me va a quedar 1960 afectado por 2 centímetros, en este caso al cuadrado. Bien, si nos damos cuenta, el 400 se encuentra ahora en este caso multiplicando. Al lado contrario simplemente lo vamos a pasar dividiendo, de manera tal que nos va a quedar que radio 2 al cuadrado es igual a 1960 por 2 centímetros al cuadrado y por supuesto dividido entre 400. Llevamos a efecto estas operaciones. Bueno, si se dan cuenta ya tengo 1960 en pantalla.
simplemente por 2 al cuadrado y entre el valor de 400, dándonos un valor de 19.6. Entonces aquí tenemos el valor de 19.6 y por supuesto que centímetros elevados al cuadrado nos va a dar centímetros cuadrados. Bien, obsérvese que yo tengo un cuadrado. Este cuadrado en una ecuación se cambia al otro lado por una raíz cuadrada, quedándonos precisamente el valor del radio 2 en consideración como la raíz cuadrada de 19.6, por supuesto, centímetros al cuadrado. Sacamos lo que es la raíz cuadrada de ese valor y por supuesto que en su raíz cuadrada nos va a dar un valor cercano a 4 puntos. Vamos a encontrar en el radio 2 un valor de 4.4272 por aproximación si ustedes gustan, y la raíz cuadrada de centímetros al cuadrado pues nos da en este caso simplemente centímetros. Bien, ahora bien, este es un radio, pero a mí se me está solicitando un diámetro. Entonces, ¿qué vamos a hacerle a este valor? Simple y sencillamente multiplicarlo por 2. Entonces, a ese valor lo multiplicamos por 2 y ya tenemos nuestra respuesta. En este caso, el diámetro del pistón grande, es decir, quedaría expresado simple y sencillamente por un valor de cercano a 8.85 y en este caso serán 44 por aproximación centímetros. Y ya queda resuelto en este caso nuestro ejercicio. Bien, pretendo resolver el siguiente, es el 15-17, el cual dice: el tubo de entrada que suministra presión de aire para operar un gato hidráulico tiene 2 centímetros de diámetro. El pistón de salida es de 32 centímetros de diámetro. ¿Qué presión de aire? Y aquí nos dice entre paréntesis que se refiere precisamente a la presión manométrica. ¿Se tendrá que usar para levantar un automóvil de 1800 kilogramos? Pues de una manera similar. Procedo a encontrar primeramente el peso o la fuerza que ejercen 1800 kilogramos, empleando la misma fórmula de hace un momento, donde la masa ahora en este caso es de 1800 kilogramos y por supuesto afectado por el valor de la gravedad, un valor cercano a 9.8 metros por segundos al cuadrado. Bien, llevo a efecto ese producto y encontramos que 1800 afectado por 9.8 nos da un valor de 17.640. Entonces aquí encontramos 17.640, por supuesto, newtons, la unidad que va a prevalecer en ese producto. Bien, ya tengo lo que es el valor de la fuerza 2. También tenemos lo que es, en este caso, el diámetro menor. Y también tenemos el diámetro mayor. Y como se nos está solicitando la presión, no olvidemos que la presión se da, en este caso, con la división de la fuerza entre el área. Entonces aquí realmente la presión es lo mismo que esta razón o que esta otra razón. Pero si ya tengo el valor referido, en este caso en la fuerza 2, entonces simple y sencillamente ignoramos esta razón de por medio y procedemos a trabajar con esta última razón, donde la fuerza 2 está expresada precisamente por el valor de 17.640 newtons. 17.640 newtons. Mientras que el área 2, si ustedes recuerdan, les mencioné que esta área se representaba realmente como el área de un círculo y que está expresado por el valor de pi, en este caso, y que va a multiplicarse, en este caso, por el valor del radio al cuadrado. Obsérvese que el radio al cuadrado con el cual voy a trabajar realmente se refiere al radio 2, es decir, a el más grande.
Y en este caso, para tomar ese dato, vamos a irnos precisamente al diámetro más grande. Nada más aquí tener mucho cuidado porque el diámetro está expresado en centímetros. Entonces, para convertirlo a metros, ya saben que en este caso, si un metro tiene 100 centímetros, ese valor de 32 simple y sencillamente lo vamos a dividir entre 100. Entonces 32 entre 100, ya tenemos un valor de 0.32 y son metros. Pero ese es un diámetro y como yo voy a trabajar con el valor de un radio, entonces este diámetro lo vamos a dividir precisamente entre 2. De manera tal que yo voy a trabajar realmente con un valor de 0.16 metros en este caso. Entonces aquí es 0.16 y obsérvese que son metros y que precisamente ese radio debe de ir necesariamente al cuadrado. Bien, vamos a llevar a efecto nuestra operación donde vamos a situar el valor de 17.640 entre el valor de pi y también entre el valor, vamos a poner aquí entre el valor de 0.16, obsérvese que tiene que ir necesariamente al cuadrado. De manera que encontramos un valor de 219.335. Entonces, 219.335.40, así me sale, punto 4059, y me va a quedar newtons sobre metros al cuadrado. Cuando yo trabajo o cuando nosotros trabajamos newtons sobre metros al cuadrado, realmente sabemos que se refiere a pascales. Pero el libro lo presenta en kilopascales. Kilo, tendríamos que considerar un desplazamiento de este punto decimal 3 veces a la izquierda, de manera tal que nosotros pudiésemos dejarlo como 219.3 y con el prefijo de kilo que representa 1000, en este caso kilopascales. Y ya tenemos ahora sí la respuesta que viene precisamente en el libro. Bien, procedo a trabajar el último ejercicio. Este último ejercicio viene con unidades del sistema inglés. Y yo quise, en este caso, trabajarlo en unidades del sistema internacional. Entonces es prácticamente lo mismo, simplemente lo estoy trabajando ahora con las unidades de este sistema. Bien, dice el ejercicio. El área de un pistón en una bomba de fuerza es de 64.516 centímetros cuadrados. ¿Qué fuerza se requiere para elevar el agua con el pistón hasta una altura de 30.5 metros? Bueno, aquí definitivamente vamos a encontrar primero la presión hidrostática que se ejerce en este caso con el líquido que se está empleando, que en este caso es el agua. Entonces, si se trata del agua, sabemos que su densidad corresponde en este caso a 1000 kilogramos en un metro cúbico. Por supuesto, con el valor de la gravedad que está referido por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y definitivamente por una altura, en este caso que corresponde a 30.5 metros. Vamos a llevar a efecto todo este producto, es decir, vamos a poner en la calculadora el valor de 1000, multiplicarlo por 9.8 y por 30.5, dándonos un valor de 298.900. Voy a escribir el valor de 298.900. Nosotros sabemos que kilogramos metros por segundos al cuadrado son newtons. Sobre, en este caso, y estos metros que están multiplicando, si se eliminan con uno de los 3 metros que tenemos multiplicando en este denominador, nos va a quedar aquí simplemente metros al cuadrado. Ya saben que newton sobre metros al cuadrado corresponde a pascales. Muy bien,
Y tenemos la fórmula de que presión es igual a fuerza sobre área, donde ya tenemos en este caso el valor de la presión y tenemos el valor del área y que por lo tanto vamos a poder encontrar el valor de la fuerza. Pero en este caso el área, vean que está expresada en metros al cuadrado, entonces estos centímetros al cuadrado los vamos a pasar precisamente a metros al cuadrado. Y nos va a quedar entonces que 64.516 centímetros al cuadrado, yo puedo trabajar con su equivalente. Sabemos que un metro tiene realmente 100 centímetros. Pero como estoy trabajando en la segunda dimensión, elevando todo al cuadrado vamos a poder encontrar su equivalente. Bien, llevamos a efecto esta operación. El valor de 64.516, si lo multiplicamos por 1 al cuadrado, ya sabemos que es 1, ¿verdad? Y entre 100 al cuadrado, pero lo ponemos todo en la calculadora para no complicarnos la existencia. Nos da un valor de 0.0064. Bien, voy a poner el valor de 0.0064 516. Nótese como centímetros al cuadrado que está dividiendo se va a eliminar con estos centímetros al cuadrado que tengo multiplicando. Y metros al cuadrado definitivamente aquí nos va a quedar como metros al cuadrado. Muy bien, en nuestra fórmula, como se nos solicita encontrar el valor de la fuerza, el área que se encuentra dividiendo pasa al lado contrario multiplicando, de manera que presión por área será exactamente el valor de la fuerza. Bueno, sustituyendo el valor de la presión, que ya conocemos, que corresponde a 298.900, en este caso pascales, pero lo voy a dejar expresado como newton sobre metros al cuadrado, y afectándose por un área que corresponde a 0.0064 516 y metros en este caso metros al cuadrado. Aquí no sé por qué puse centímetros, simplemente son metros, disculpas. Aquí son metros al cuadrado. En este caso llevamos a efecto nuestro producto. En la pantalla, si se dan cuenta, ya tengo este último valor, entonces ya nada más voy a poner por 298.900. Damos un igual y encontraremos un valor de 1927. Ponemos un valor de 1927.73 y poniendo todos los dígitos 88. Unidades que van a quedar metros al cuadrado entre metros al cuadrado se eliminan y por supuesto las unidades que van a quedar referidas son newtons. Bien, si ustedes quieren equiparar esta respuesta, ¿verdad?, con respecto a la que supuestamente saldría en el sistema inglés, pueden utilizar el equivalente de que un newton equivale precisamente a 0.225 libras. Efectúen esa proporción y van a encontrar una respuesta pues muy cercana. Bueno, como siempre, todo esto es con la intención de que mejoren siempre su desempeño académico y hasta pronto.